Acuerdo para fin de mes, David Páramo. Buenas noches, A ¿cómo mí me estás? da mucho gusto porque además, como ya soy increíblemente soberbio, yo llevo 3, 4 meses diciendo que el tratado terminaba antes de que terminara mayo. Yo estoy convencido de que va a terminar en abril. Imagínate Cumbre de las Américas. Teóricamente no se van a reunir. Pero no te podrías imaginar, no se te hace verosímil un tuit de Trump Están ahí juntos. o una declaración de Trump que diga: hablé con el presidente Peña y le expliqué los términos finales del tratado y el presidente Peña estuvo de acuerdo. Sí, pero tiene... o sea, ¿no te imaginas una declaración de ese tipo de Trump? Hablé con el presidente Peña y le expliqué los detalles finales del tratado. Sí. Y el presidente Peña, que yo insisto, es una gran lección que me enseñó mi papá y ojalá muchos más lo atendieran. El presidente Peña prefiere pasar por tonto, pero salirse con la suya, que pasar por inteligente y no salirse con la suya. Se va a aguantar todo eso, entonces en las campañas todo el mundo va a decir: no, ya ven, es un servil, es un arrastrado, todas esas cosas. Pero México va a tener un tratado de libre comercio modernizado con los Estados Unidos, que hay que dejarlo claro. El parteaguas fundamental de la economía mexicana fue tener un tratado de libre comercio de América del Norte. Pasamos de una economía cerrada, ineficiente, altamente estatizada. O sea, es que hay que recordar y revalorar todo ese tiempo. Una gran cantidad de privatizaciones. Que, por cierto, ¿sabes quién era uno de los estrellas del equipo privatizador de Carlos Salinas? Julio Scherer. Uno de los principales operadores y privatizadores de empresas eran Rafael García Rosas, Jacques Rogozinski y Julio Scherer. De hecho, yo ahí lo conocía a Julio. Julio Scherer Ibarra. Julio Scherer Ibarra. Se abren los mercados. La apertura de mercados regula los precios. Hoy, por ejemplo, publico en mi columna en Excelsior: ¿por qué estamos importando tanto maíz? Porque el maíz que se produce en Estados Unidos cuesta $198 la tonelada. El maíz que se produce en México cuesta $220 la tonelada. Sí. Y el que se produce en Argentina, 217, y el que se produce en Brasil, 210. De hecho, han crecido las importaciones de maíz brasileño. Por eso es un absurdo cerrar la frontera. A un consumidor de maíz, ¿qué le importa? ¿Dónde está? Y si el Popol Vuh lo decía o no lo decía, que el maíz era el hombre y el hombre el maíz. Pues ni siquiera... Somos más parecidos en genéticamente. Se va a comer la tortilla, venga de donde venga el maíz con que se produjo, ¿no? ¿A ti te preocupa de dónde viene el maíz? ¿Te preocupa el precio? ¿Te preocupa si están bien o están mal? Entonces, yo sí estaría viendo... Hay dos señales. Los equipos negociadores, el viernes, ¿te acuerdas que lo comentábamos? Que anunciaron que se iban a mantener unidos, que se iban a mantener... Es como cuando los sindicatos dicen: nos vamos a mantener en asamblea permanente. Fue lo que anunciaron el viernes, ¿eh? Fueron los ministros: vamos a estar pendientes de tiempo completo de la negociación. Y los equipos técnicos ahorita están empezando a arrastrar el lápiz. Que puede llegar o no a la cumbre de las Américas que empieza el viernes, yo casi te firmo una declaración de ese tipo. Siempre hemos visto cosas ligeramente distintas de las que realmente están ocurriendo en el marco de esta negociación, ¿no? Es que yo insisto que a veces quienes están analizando a Trump lo analizan bajo la óptica de Maquiavelo y de Montesquieu y Obama o Clinton o Kennedy. Hay que ver las luchas. Es más parecido a un promotor de luchas porque es más de la cultura pop. O sea, Trump es un tipo de la cultura totalmente pop. Cuando hizo su programa de cómo debían ser los ricos, ese del aprendiz, pues ponía todo dorado y todo bonito, porque la gente se imagina que los ricos viven en puras cosas doradas. Bueno, él sí, ¿no? O sea, quizás sí, quizás no. Luego, ¿y por qué digo el tema de las luchas? ¿Quién es uno de sus mejores amigos y guías espirituales? Sí, nos lo decías la semana pasada. Vince McMahon, el dueño de las luchas. Y su hermana es, por eso, la presidenta de la Small Business Administration. Entonces, ¿cómo son las luchas? Se la pasan gritándose durante 2 meses para llegar a un evento principal. Y como las luchas es un espectáculo deportivo, que además una de las grandes victorias jurídicas que tuvo Vince McMahon, en Estados Unidos los deportes, las reglas las tienen que revisar a nivel federal. Los espectáculos no. Pero los espectáculos pagan más impuestos que los deportes. Entonces logró que fuera un espectáculo deportivo.
Cualquier cosa que eso sea. Y además es el único, no se puede volver a hacer en Estados Unidos un espectáculo deportivo. Entonces pueden cambiar las reglas cada que les dé la gana. Trump es más de esa cultura que de una cultura política tradicional. O sea, no tienes que no pensar en Chomsky ni en nada de eso. Tienes que sentarte a ver las luchas y, ya entendí. Funciona más así. Por eso han sido como dos discursos. Por eso parece que está diciendo una cosa y por el otro lado está diciendo otra. Entonces yo creo que el Tratado de Libre Comercio podría estar terminado. Te lo decía hoy por la mañana Guajardo, el secretario, que podría ser a principios de mayo. Yo creo que va a estar terminado en abril. Sigo pensando que va a estar Pero terminado. no para la semana que entra, no para Lima. Insisto. O sea, ¿tú crees que va a haber una declaración en Lima? Pero una declaración de ese tipo, así Ajá. ya le dije al presidente Peña cómo va a estar. Sí. Y el presidente Peña está de acuerdo. Una declaración total y absolutamente soberbia. Porque Trump eso lo va a vender, ya yo le dije a Peña. Y Sí, Peña como dice, lo que dijo de los migrantes, Sí, ¿no? di lo que quieras. ¿No? Yo ya les dije a los mexicanos que qué tienen que hacer con los migrantes y ya lo están haciendo, ¿no? Sí, es ese mismo principio. Ese mismo principio. Y antes de irme a otro tema que es fundamental, la inflación. La inflación se está desplomando incluso más rápido de lo que esperaban los analistas. Hay que detenernos. ¿Dónde estábamos en materia de inflación en diciembre? 6.77%. Hoy estamos en 5.04%. Y con una clara tendencia a la baja. Alguien me decía hace rato, oye, pero el limón ha subido 50%, subió 50%. Siempre en esta época del año sube 50%. Y yo creo que es una oportunidad única para mejorar el paladar. Saber que la sopa de fideo sabe mejor sin limón, que los tacos saben mejor sin limón, que el pozole porque los mexicanos Que somos... la papaya sabe mejor sin limón. Que todo sabe mejor sin limón, salvo las paletas. Si no pasa nada, un día pruébalo. Porque la gente dice, es que limón, ¿y qué vamos a hacer? Pues a lo mejor descubrir que los sabores naturales son mejores, ¿no? Y la inflación está bajando de una manera muy importante, muy importante. Yo creo que podríamos esperar, Pascal, que incluso Banco de México ajuste su política monetaria, porque este año terminamos con una inflación abajo del 4%, lo que nos llevaría a tener una inflación promedio en el sexenio. Hoy está en 3.8%, pues nos llevaría a tener una inflación promedio en el sexenio de 3.5%, la más baja, si esta es la más baja que tenemos actualmente del promedio anual sexenal, desde la década de los 70 que comenzó a medirse la inflación, en los 70 se comenzó a medir, vamos a tener una inflación verdaderamente baja y eso sí es fundamental. David, gracias. Pascal, que te vaya muy bien. David.